Reciban de nuevo nuestro más cordial saludo en este día domingo, 31 de enero de 2021. Damos gracias a Dios por todos sus beneficios, por todo su amor. Y en este día le ofrecemos la Santísima Eucaristía para su gloria y para bendición de todo su pueblo santo. Ofrezco la intención particular de la Eucaristía como me corresponde hacerlo cada domingo, con mucho gusto, por el pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Facatativá, por toda esta amadísima diócesis, por sus personas y sus instituciones. Y por supuesto que ofrezco también por todos los que se unen a nosotros en vivo a esta hora en la celebración sagrada. Vayamos jubilosos al altar de Dios, al sagrado altar nos guíen su verdad y su justicia, a ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita. Vayamos jubilosos al altar de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, debemos estar profundamente reconciliados con Dios y con nuestros hermanos. Así que pidamos perdón de corazón y ofrezcámosle al Señor nuestros mejores propósitos de enmienda. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te suscitará de entre los suyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese gran fuego para no morir.
El Señor me respondió, está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que se ahorren preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Les digo todo esto para su bien, no para ponerles una trampa, sino para inducirlos a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que digna y competentemente anuncie tu santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, Jesús entró en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque él les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu impuro y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy amados hermanos y hermanas, en el día de hoy vamos a tocar dos temas como nos lo sugiere la palabra que acabamos de escuchar. El primero de ellos se refiere a la enseñanza del Evangelio, que tiene que ver con la primera lectura, y el segundo a la secuencia de enseñanzas de Pablo sobre la castidad en la carta a los Corintios que traemos hace unos domingos. A propósito del primero, esa lectura con la que comenzamos hoy nuestra escucha atenta de la palabra de Dios es muy hermosa porque nos muestra cómo el pueblo de Israel, educado por Dios en la fe, comenzó a entender que Dios era tan cercano que podía darle sus leyes y preceptos al pueblo. Es decir, ¿quién puede ser más cercano que el que le dice a uno cómo comportarse? Solo el que lo ama mucho a uno le enseña a uno cómo comportarse y cómo vivir bien. Y ese es Dios para su pueblo. Pero también comenzó a entender que Dios era tan grande, tan poderoso, tan digno de respeto, tan distinto de nosotros, tan santo, que merecía precisamente eso, un temor reverencial, que delante de Él era imposible nosotros sacar cabeza. Es Dios, nosotros somos simples criaturas. Cuando entendemos estas cosas, que Dios es tan cercano como importante, entonces nuestra fe se vuelve equilibrada, porque nuestra fe puede admitir en muchísimas ocasiones, es decir, como algo habitual, que Él está inclusive en nuestro corazón, pero simultáneamente aprende a adorar, porque Dios es Dios, no como nosotros. Una de las cosas impresionantes era la cercanía que un grupo había experimentado en el monte Sinaí junto con Moisés, y le había pedido a Dios un profeta como Moisés, que no faltara alguien que se encargara de esa relación con Dios, porque podía ser aterradora. Y Dios aquí dice, sí, lo han pedido bien, y les voy a conceder un profeta que algún día vendrá. Mientras tanto, mientras llega ese otro como Moisés, tendrán profetas que les interpretarán mis palabras. Y, por supuesto, allí ustedes también oyeron lo que puede pasar a un profeta cuando se desvía de su camino. La verdad es que Dios nuestro Señor entiende que para comunicarse con nosotros necesita mediaciones humanas. ¿Quién, sino Dios, comprende lo que es la pobre criatura humana? Y por eso en el Nuevo Testamento, en la lectura del Evangelio que acabamos de escuchar, a Jesús, a quien los demonios ya conocen, que es el Santo de Dios, es el Moisés que tenía que venir, el nuevo Moisés, el nuevo profeta de la calidad de Moisés y mucho más, al pueblo lo ve como tan cercano, pero además tan capaz de hacer cosas extraordinarias. Hay dos expresiones en el Evangelio de hoy que nos dicen la calidad de la enseñanza de Jesús. Al principio dicen ellos cuando lo oyen hablar en la sinagoga, ¿qué es este? ¿Quién es? Que habla con autoridad, no habla como nuestros escribas. Si queremos recordar un poco cómo hablaban los escribas, pues seguramente eran de los que dicen, según enseña el maestro fulano, esto es lo que hay que decir en esta parte de la Biblia. Pero según enseña otro, también podría significar esto o aquello. Siempre se apoyaban en otros. Jesús nunca se apoyó en otros. De su autoridad, de su conocimiento de Dios, porque es Hijo de Dios, igual al Padre y al Espíritu Santo, pero humano, cercano a nosotros, de su conocimiento íntimo del misterio divino, de allí derivó toda su enseñanza. Y se notaba, enseñaba con autoridad. Pero con ese episodio del que tenía un espíritu impuro o inmundo, la palabra traduce sucio, inmundo, un espíritu sucio, de ese espíritu, entonces Jesús también lo expulsa. Y ellos ven corroborado con un acto
no solo de autoridad moral, sino de autoridad propiamente efectiva, propiamente ejecutiva, que Jesús es el único que puede expulsar esos demonios. No sabemos, no nos dice esta palabra qué era exactamente lo que le pasaba al que tenía el espíritu impuro, pero entendemos por lo que significa la palabra que es algo que cualquiera de nosotros podría tener, porque la impureza o la inmundicia es lo que hace que todos los pecados sean maliciosos, que las soberbias, las vanidades, las iras, la pendencia, la falta de credulidad, la falta de fe, la falta de dedicación total a Dios y por supuesto también la impureza sexual, los malos pensamientos, los desórdenes afectivos. Por supuesto, todo eso se vuelve como esa suciedad que corrompe el alma y que solo Dios puede retirar de allí. Si nos fijamos, con la palabra de Jesús que se sigue predicando en la iglesia, ese demonio de la impureza o el demonio impuro sigue siendo expulsado de los corazones. Lo único es que no todos los corazones se abren. Hay algunos corazones que se sienten absolutamente prepotentes, terminados y ya acabados, y que no necesitan nada de nadie. Esos, peor para ellos, siempre terminarán revolcándose en sus propias miserias. Pero en cambio quienes reciben la palabra, como nos ha enseñado en otras ocasiones el mismo Señor, son los que van transformándose y renovándose en verdad. Se sigue cumpliendo en la iglesia esa palabra. Jesús sigue expulsando los demonios, es decir, los impulsos, las tentaciones, los desórdenes que a veces nos arrastran detrás de las cosas que no nos hacen más dignos, sino que nos corrompen progresivamente. Pero tenemos profeta, y es tan grande como Dios, y merece que nos arrodillemos ante Él y lo adoremos, pero además tan cercano a nosotros, porque se encarnó y se hizo hombre, como el mejor de los amigos. En Cristo nosotros entendemos quién es Dios. Lo que en la época de Moisés apenas se vislumbraba, ahora nosotros lo captamos cuando tenemos fe. Tan cercano que nos habla, tan grande que lo adoramos. Bueno, hace 3 domingos, la palabra de Dios también nos viene educando sobre la virtud de la castidad. Y el primer domingo nos dieron unas normas básicas que tenían, si ustedes bien lo recuerdan, su culmen en una máxima. Su cuerpo le pertenece a Cristo y Cristo a su cuerpo, y el cuerpo de Cristo al de ustedes. Hay una relación mutua, de mutua pertenencia, entre su propio cuerpo y el cuerpo de Jesús. Los que comulgan entienden eso. Cuando el cuerpo de Jesús y nuestro cuerpo se encuentran, hay una verdadera fusión que ni siquiera el amor de esposos más grande puede lograr. Ni siquiera el abrazo más estrecho entre un padre y sus hijos, entre una madre y sus hijos, puede lograrlo. La comunión es el cuerpo de Cristo en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo totalmente inserto en el misterio de Cristo. Ese es el principio de la castidad. Si uno entiende el principio, entiende todo el resto. Uno no puede hacer de este cuerpo que es de Cristo miembro de corrupción. Uno no puede. Pero Pablo ha descendido. La semana pasada nos indicaba cómo había que tener una cierta indiferencia frente a las cosas para no caer en las tentaciones. Y eso se traducía simplemente en entender que a veces el que se expone a las caídas grotescas es uno mismo, creyéndose pues que es la persona más linda del mundo. Hoy ya es una propuesta concreta, que si ustedes leen con atención, revela que al origen hubo un cierto conflicto entre los que querían quedarse solteros por el Señor y los que se casaban. Seguramente algunos andaban diciendo, es que es más importante ser célibe o ser virgen que casarse. Y otros andaban diciendo, no, es más importante casarse y cumplir con los compromisos. Pablo les dice con toda claridad, miren,
que de todas maneras no hay nada que riña aquí. El matrimonio es el matrimonio, pero de todas maneras hay que entender que a los que se casan les toca proveer, no solo por el bien de la familia, sino buscar cosas en el mundo para tratar de resolver problemas y asuntos propios. En cambio, a los que se quedan célibes, les queda el tiempo para estar con el Señor y para hacer las cosas que Dios manda. No crean, por favor, cuando hay de esos sabios baratos que pregonan que el celibato comenzó muchos años después de Cristo o que la iglesia lo impuso, porque es tan mentira como que lo acabamos de oír, relatado por Pablo en el siglo I. Y él se quedó célibe. Pablo es un célibe que da testimonio de que Cristo inauguró una nueva fecundidad, sin despreciar ni poner al lado la fecundidad del matrimonio. Cristo ha hecho una nueva fecundidad de aquellos que por amor se consagran a Él y que de verdad dan vida al mundo. Para esto, entonces tendríamos que tener otra vez en nuestros hogares el amor por los estados de vida distintos. Es en los hogares donde los jóvenes aprenden que existe tanto la posibilidad del matrimonio, bien querido por Dios, como la posibilidad de consagrar el propio cuerpo y la propia vida, la virginidad o el celibato, al servicio del Señor, que en las dos dimensiones se encuentra plenitud, que las dos dimensiones tienen una fecundidad propia y que la verdad es que si uno tiene fe, espera, sin enredar su propio cuerpo en aventuras humanas, a veces irreparables, vírgenes, célibes, castos, hasta el día del matrimonio o de la entrada a un seminario o a un convento. Volver a cultivar en los hogares el amor por la castidad sencilla, por la pureza honesta, por una vivencia sin enredos, sin exhibicionismos, sin complicaciones, sin romanticismos torpes, es una tarea de los padres de familia católicos que tienen que lograr encontrar un equilibrio entre todo lo que ofrece el mundo moderno de tentaciones y la enseñanza de Cristo, que ahí está, escrita en su palabra para nosotros y para nuestra salvación. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, elevemos con fervor nuestras súplicas al Padre misericordioso y digámosle llenos de confianza: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes,
para que ejerzan fielmente y con pureza su ministerio. Escucha, Señor, nuestra oración. Por toda la familia humana para que goce de tu divina bondad y por los gobernantes del mundo para que trabajen con sabiduría y fortaleza. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los pobres y afligidos, por los que se sienten angustiados con diferentes necesidades, para que reciban tu ayuda y remedio. Escucha, Señor, nuestra oración. Por quienes nos hemos reunido hoy en la fe y la caridad, para que demos con nuestra vida firme testimonio de nuestra adhesión a Cristo. Escucha, Señor, nuestra oración. Y en un momento de silencio, preséntenle al Señor confiadamente sus súplicas más queridas. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad, de la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio que depositamos sobre tu altar y conviértela en el sacramento de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor,
Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, digno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos
y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con respeto y cariño acudamos al Padre para decirle la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia, Señor, que no quede yo confundido, pues te he invocado. Quienes nos siguen por las redes hagan ahora con mucho fervor su comunión espiritual y pídanle al Señor que muy pronto puedan comulgar sacramentalmente. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Oremos. Alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta semana tuvimos dos hechos muy lamentables para la fe en la diócesis de Facatativá y alguno igual de lamentable en una diócesis limítrofe con la nuestra. Se trata de sacerdotes que no pudiendo mantener sus compromisos en alguno de los sentidos, decidieron retirarse de la iglesia e irse, uno de ellos a una especie de fundación hecha por él mismo, eclesial, y otros a una supuesta prelatura creada por ellos mismos, por un grupo de sacerdotes que se han retirado. Quisiera pedirles a todos los que nos escuchan que recuerden que el pecado de cisma, es decir, de dividir la iglesia, acarrea excomunión inmediatamente. No tiene el obispo que elaborar un decreto para declararla. De tal manera que en esa querida diócesis vecina, por los problemas que hubo, el señor obispo tuvo que decretar públicamente la excomunión del antiguo sacerdote, quien en rebeldía sigue haciendo algunas actividades ministeriales y que tenemos el gravísimo riesgo de que recorra también nuestros pueblos. Los dos que pertenecen a una congregación religiosa de esta diócesis, ellos por ahora no tienen casas en este territorio, aunque hay el peligro que en el municipio de Madrid estén tratando de fundar algo. Lo que les pido a todos ustedes, personas de bien, es que recuerden que uno no puede acudir a sus celebraciones ni buscarlas, que no importa qué tan católicos se digan, si no están en comunión con el romano pontífice, sea el Papa Benedicto, sea el Papa Francisco, sea el próximo que venga, si no están en comunión con el romano pontífice, sea el que sea, se apartan de la comunión católica y por lo tanto no podemos acudir a ellos, también con el riesgo gravísimo de incurrir nosotros en un pecado que nos acarree la excomunión. Por otra parte, eviten leer siquiera comentarios en donde ustedes vean que critican al Santo Padre o a sus obispos, porque normalmente esos son los comentarios que comienzan las divisiones. Cuando alguien comienza a separarse de su obispo, también de su párroco, y a decir pues cosas, pero sobre todo del obispo y sobre todo del Papa, comienza a caminar en el sentido de la división. Si hay fallas, hay que decirlas, pero a los interesados, por supuesto, y hay que mirar cómo entender también muchas de las cosas que se hacen, siempre por medio de los sacerdotes válidamente ordenados, en comunión con su obispo, para que nadie se quede tampoco con ninguna duda. Así que doy disculpas si con esto se lastima alguna conciencia frágil, pero es muy importante que sepan que no todo lo que es parecido es igual y que aunque se vistan como nosotros, si no están en comunión con el Papa, cometen pecado de excomunión, gravísimo, gravísimo, y están fuera de la comunión católica y todas las órdenes y todos los ministerios pueden ser inválidos. El próximo martes es Día Mundial de la Vida Religiosa. Muchos de ustedes tienen relaciones con religiosos y con religiosas, con los distintos religiosos que nos acompañan en nuestra diócesis, como por decir, hoy a los salesianos que celebran su fiesta, la fiesta de su fundador, Don Bosco, o también nuestros agustinos y otros
religiosos que tenemos. Y muchos, sobre todo, tienen relación con religiosas, porque sus hijos estudian en colegios de religiosas o por otros motivos. Les pido el favor a todos de felicitar, de buscar maneras de llamar a las religiosas, a los religiosos que conozcan, o de ponerles mensajes bonitos, recordando que ese día es día también de la vida consagrada, es el día de la Candelaria, día de la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo y de la purificación de María. Entonces es una fiesta muy bella, muy importante. Y a los religiosos los vamos a celebrar ese día. Estén pendientes que avisaremos la hora de la misa, que será pública, difundida por este mismo medio en las horas de la tarde. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.